Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El cierre de la carretera al llano es una emergencia nacional. Hoy hablaremos con el señor ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón. Se están tomando medidas, tratarán de tomarse medidas que sirvan por lo menos para paliativo de una circunstancia catastrófica que es preciso enfrentar en su conjunto, porque las cosas están íntimamente relacionadas, pero habrá que esperar la semana entrante que el presidente regrese de la Costa Azul. Por ahora, medidas aquí, medidas allá, todas inteligentes, todas bien orientadas, pero aquí tiene que haber un plan integral para los llanos orientales mientras esta emergencia dure. Todavía no hemos tenido noticia de la solución a 3 meses para los vehículos livianos, a 3 meses. La señora ministra debe estar trabajando intensamente con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre ese particular, lo mismo que se estudiará en los próximos 6 meses toda la situación para dar un diagnóstico. En 6 meses tendremos diagnóstico. De ahí en adelante la contratación de las obras, la ejecución de las obras. Este es un problema mínimo de 2 años. Y en 2 años seguiremos en manos de unas vías alternas que son unas trochas, absolutamente incapaces de transportar, de permitir el transporte de lo que viene de medio país hacia otro medio país. Tal vez ahora empecemos a darnos cuenta de la carga que viene de los llanos orientales con comida para el interior de Colombia, de lo que eso significa y obviamente de lo que se necesita mandar desde el interior del país para los llanos orientales. Esto es una calamidad pública. Estamos en emergencia económica y social y bueno, esperemos con paciencia que el presidente regrese y pueda reunir su consejo de ministros a ver qué le cuentan y qué decisiones se tomen. Pero esto no es con palabras, esto es con hechos y la cuestión es muy complicada. El balance del Congreso. Demar Córdoba nos presentará cuál fue el balance del Congreso en este primer año de gestiones. Se ha destacado mucho el tema de la ley anticorrupción. Hay unas cosas mucho más urgentes que quedaron en nada. La prometida reforma a la justicia. Ahí no había nada y se hundió, pero no se hundió nada, porque no había nada. Eso era mejor que se hundiera, era la nada. El presidente no logra conformar unas mayorías alrededor suyo, eso es lo cierto, y bueno, ahí estamos, trataremos el tema. Señores, los indicadores Standard & Poor's y Dow Jones llegaron ayer a su máximo histórico. Algunos oyentes de la hora de la verdad nos censuraron porque decíamos que el Dow Jones estaba en su nivel más alto. Nos dijeron que en 2 ocasiones había tenido niveles mayores, pero los de ayer definitivamente 2.954 para Standard & Poor's y 26.753 son los más altos de la historia. Ayer se presentó un vertiginoso aumento del precio del petróleo que probablemente se deba a las tensiones
en el Golfo de Hormuz, pero el petróleo aumentó sensiblemente para dejar el indicador del estándar, perdón, del WTI en 56.65 y en 64,55 ayer el precio del Brent. Hoy ha subido más. El WTI está a $58 y el Brent casi a 66. Un aumento enorme en el precio del petróleo. Alianza de las candidaturas de Miguel Uribe y Ángela Garzón. Miguel Uribe va por firmas, Ángela Garzón por el Centro Democrático. Eso lo estábamos esperando. Y ojalá Galán también entrara a esta alianza para enfrentar el real peligro que es otro gobierno de izquierda en Bogotá. Bogotá no resiste ni más incompetencia, ni más arrogancia, ni más izquierda. Esa es la verdad. Y la candidatura de Claudia López es ultra izquierda. Cicerch Armada no tiene derecho sobre el San José, dice la señora vicepresidente. Bueno, hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dicen lo contrario. El problema de los sitios exactos donde están es un problema de los medios disponibles para hacer la presentación técnica del tema. Eso dice Cicerch Armada, pero eso es un conflicto de marca mayor que lo dirimirán seguramente tribunales internacionales. Aquí, pues, con jueces locales no vamos a ser capaces de desmontar sentencias de la Corte Suprema de Justicia. El galeón San José. El alcalde de Bucaramanga propuso una tutela para que lo restableciera en su cargo, le prosperó y duró 8 horas en el cargo, antes de que saliera un nuevo fallo que anuló la tutela que favorecía al alcalde. Pobre Bucaramanga con estas circunstancias. Pero, señor alcalde, hágase a un ladito y deje que funcionen los mecanismos dispuestos para la falta del alcalde. Topes al cobro de impuesto predial. Humildemente les decimos a ustedes que vamos a esperar el momento en que podamos ver la ley y analizarla, porque el resumen que se hace de ella es sencillamente deplorable. Uno se queda sin entender de qué se trata. Lo cierto es que hay topes al impuesto predial para que los municipios no sigan abusando de la gente, que es lo que están haciendo, y produciendo unos efectos demoledores sobre la industria de la construcción en Colombia. La gente se pregunta, ¿y por qué cae la industria de la construcción? Motivo alcaldes, motivo Peñalosa con la valorización, motivo los alcaldes que están abusando del impuesto predial. La gente no tiene dinero, el señor Peñalosa cree que eso es indefinido, pues no, se equivoca. Y entonces la gente dice, yo no puedo construir más, porque no hay quien compre más, porque no hay nadie capaz de pagar los impuestos prediales y de valorización que está cobrando el alcalde Peñalosa para levantar andenes y hacer ciclorrutas, y esto no funciona. Hay que consultar. Lo primero, cuando uno lee un texto de Hacienda Pública, de los clásicos y de los de ahora y de todos los tiempos, es que un sistema tributario tiene que consultar en primer lugar la capacidad de pago del contribuyente. Y la capacidad de pago no es simplemente lo que tenga para dejarlo con los bolsillos vacíos, es lo que tenga para permitirle que siga produciendo y que siga trabajando. Y eso no lo han consultado los alcaldes ni al doctor Peñalosa en Bogotá con su valorización. Esa es la verdad, la dolorosa verdad. Y están afectando durísimamente la construcción en las ciudades, lo que implica desempleo e informalidad. La construcción es el gran generador de empleo en las ciudades y lo están matando con impuestos prediales y con las valorizaciones. Bienvenido, pues, que haya un tope al cobro de ese impuesto.
Investigarán la filtración de ponencia que condenaba a Luis Alfredo Ramos. Un poco tarde, ¿no? Aquí la justicia sí que cojea, pero lo cierto es que a Luis Alfredo Ramos le tenían una ponencia del señor Eider Patiño, el que está de presidente de la Corte, y curiosamente se filtró, y curiosamente a CMI. Entonces, saquen ustedes conclusiones y pregunten quién la filtró y hacia dónde la filtró. Señores, la encuesta Yanjas. Sergio Gel nos hará un análisis sobre la encuesta Yanjas, que es una desventura si se la mira desde un punto de vista que nos parece muy saludable, a ver si el señor presidente reacciona y entiende que necesita hacer un viraje a su política, que necesita tomar decisiones que no se están tomando y que necesita mirar un país desde una perspectiva distinta de la cual él lo está mirando. El nivel de cinismo del país es una cosa sencillamente dramática, dramática. El presidente dijo la vez pasada cuando le preguntaron que el que estaba equivocado era el país, que el que estaba en lo cierto era él y que no había razones para el pesimismo. Pero esto es la encuesta Yanjas y la encuesta Yanjas es demoledora en ese sentido. Bienvenida en la medida en que pueda ser un toque de alerta para el señor presidente para que revise las cosas y para que revise su entorno y para que revise su actitud ante el país. Algo no le está funcionando. Pues es de gente inteligente entender eso, revisar y reemprender el camino. Esperamos que así sea. Las grabaciones sobre el asesinato de Khashoggi son sencillamente demoledoras, mejor ni oírlas. Cuando dicen, por ejemplo, que hay que descuartizarlo, no, espantoso, espantoso. Hay grupos armados ilegales en Bogotá. Se ha hecho la denuncia de que en varios lugares de Bogotá hay grupos armados. Esto es la mafia, y es la mafia del narcotráfico. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras, y las guerras llegan a todas partes y está llegando a la ciudad de Bogotá. Y hay por lo menos 3 localidades de Bogotá donde se han visto grupos armados que desde luego no están armados para hacer fiestas. El Banco Agrario congela créditos por 6 meses en Los Llanos. Una de esas buenas noticias, pero que separadas, independientes las unas de las otras, o significan poco o no significan nada. Hay que tener una visión de conjunto del problema para resolverlo con un sentido integral. Una calamidad pública es la que se ha presentado con la caída de la carretera al llano. En Rusia, Putin reconoce crisis económica en su país. La caída de los precios del petróleo y el gas, las sanciones de Occidente. Lo cierto es que la economía rusa no funciona. ¿Y por qué sí funciona la economía china? Por una razón, señor Putin. Porque los chinos, más inteligentes que usted, hicieron libre mercado. Se fueron a la derecha en materia económica. Y usted no se atreve, porque usted viene de la KGB y cree en el intervencionismo y cree en las medidas regulatorias y cree que teniendo amigos muy ricos, la economía funciona bien. La economía funciona bien cuando hay libre emprendimiento, cuando hay trabajo, posibilidades de trabajo para todos, cuando hay menos cargas y menos tributación y menos intervencionismo de Estado. Una buena lección para usted, señor Putin. El Tribunal Supremo de Justicia de España revisará la sentencia contra hombres de la llamada manada que violaron a una muchacha de 18 años, porque los condenaron solo a 9 años de prisión y les perdonaron lo que se llama la agresión sexual, que tendría una pena mucho más alta. Esa discusión la traemos a cuento porque estamos aquí discutiendo también el tema de las agresiones sexuales continuas, permanentes, de las FARC contra las niñas campesinas de Colombia. Y eso no se puede perdonar. Y la justicia internacional se hará cargo de eso en la medida en que la queramos perdonar. Ya aquí se resolvió que hasta el momento en que
la ley aparezca en el diario oficial, la nueva ley que se dictó sobre ese particular, el secuestro y el narcotráfico son delitos políticos. Inmenso absurdo, un gran pecado que va a tener un costo enorme, pero estábamos a la expectativa de que también las agresiones sexuales entraran en el rango de delitos políticos. Nos habían dicho que sí, pero apareció otro proyecto diciendo que no. Ya terminó la jornada y sabremos qué pasó finalmente con ese tema esencial. El ataque al dron de los Estados Unidos en el Golfo de Hormuz. Trump parece que estaba listo para iniciar un ataque en grande escala contra Irán, pero lo convencieron de que era mejor no intentar eso, y entonces dijo que se había tratado de una gran equivocación del funcionario que había cometido semejante atropello y que finalmente eso no valía la pena, que el dron no llevaba gente, que no llevaba una carga especial y que fue un error de Irán. Bueno, hagámonos pasito, quiere decir eso. Fiebre porcina en Vietnam. Sacrificados 2.6 millones de cerdos. Esta fiebre porcina no es peligrosa para los seres humanos, pero demoledora para los cerdos. Han tenido que sacrificar 2.6 millones de cerdos para impedir la propagación de la peste. Hay reconteo de votos en Guatemala. El triunfo de la señora izquierdista en la primera vuelta parece que pudo ser o no pudo ser. Están discutiendo quién es el segundo. Hay reconteo de votos porque hubo fraude. Vamos a ver qué pasa en Guatemala. En México se han encontrado desde el año 2006 1.600 fosas comunes. Pero en lo que hay pleno acuerdo es que esta es apenas una pequeña porción de las que hay en el territorio nacional. La violencia en México es algo pavoroso, atroz, el narcotráfico, señores. Walmart, la grande cadena de mercados bastante populares, son los mercados Walmart, admitió que se corrompió y que corrompió en el extranjero a gobiernos y a personas significativas. Le hicieron un juicio, concilió y pagará una condena de 282 millones de dólares. No es mucho, lo importante es la confesión de boca. En Turquía, cadena perpetua a 151 personas acusadas por golpe de Estado contra Erdogan. 151, cadena perpetua. Y Colombia se gana por cuarta vez un triste campeonato mundial. Es el país que no está en guerra formal y declarada como Siria, que es la única que le gana, el país con mayor cantidad de desplazamientos. En la cuenta que tienen las autoridades internacionales, la ACNUR, es que hay 8 millones de desplazados y que en los últimos meses ese desplazamiento continúa a todo vapor. La paz de Santos, señores, la paz de Santos. Más de 118.000 desplazamientos el año pasado. Este año van 35.000 personas que perdieron sus hogares y que lo perdieron todo. Motivo, narcotráfico y minería ilegal que siguen rampantes y campantes. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Vitoria, con la que prácticamente termina la guerra de independencia de España. Lo que llamaron los biógrafos de Napoleón el nudo fatal, para respaldar a su hermano José y para respaldarlo como rey de España, mandó lo mejor de su guardia imperial a España. Cayó en una verdadera trampa que terminó con las batallas, primero con una guerra de guerrillas espantosa, y luego con las batallas de Arapiles, de Bailén, y finalmente con la batalla de Vitoria, que tuvo lugar un día como hoy en el año de 1813. Recordaremos hoy cómo las tropas de la Alianza, comandadas por Wellington, el inglés, Inglaterra aprovechó para darle un golpe a Napoleón en España, y desde luego con tropas portuguesas, españolas, las aliadas, lograron derrotar a los franceses en Vitoria.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Nos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Canción tan hermosa y de tan profundo contenido. Saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana concentrados en la encuesta Jan Haas, que midió entre el 6 y el 12 de junio la percepción de los colombianos frente a varios temas. El principal de ellos, la imagen del presidente de la República, a quien, hay que decirlo con franqueza, no le va para nada bien. Según esta encuesta, que se realizó en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga, el presidente de la República tiene una aprobación del 28%, mientras carga una desaprobación del 63%. Si lo miramos por el rango de edad, la generación que se define como los nativos digitales, esa generación que comprende a los ciudadanos entre los 18 y los 24 años de edad, desaprueba al presidente en un 81%, mientras que tan solo un 17% lo aprueba. La aprobación del presidente aumenta en la medida en que la edad de los encuestados va aumentando. Sin embargo, la mayor aprobación que alcanza es en el grupo de ciudadanos comprendido por aquellos mayores de 55 años. Ese grupo le da una aprobación del 38,9%, muy baja también. Y si esa es la situación del presidente, la de su gabinete, pues no es mucho mejor. El gabinete recibe una desaprobación del 68%. Es aprobado tan solo por el 25% de la población. En lo que tiene que ver con la gestión del gobierno en la lucha contra la corrupción, el 73% de los colombianos desaprueba esa gestión, mientras que tan solo un 22% aprueba lo que ocurre en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Aquí no le ha ido bien al gobierno en ese tema. Recibió el pasado 7 de agosto un país en el que el 42% de los colombianos desaprobaba la gestión del gobierno en la lucha contra la corrupción, es decir, datos que correspondían a la gestión del gobierno anterior. En este momento, ese 42% de desaprobación pasó a convertirse en un 73% de desaprobación. Y en materia económica, las cosas no pueden ir peor. El 88% de los colombianos cree que la economía está estancada o en retroceso, mientras que tan solo un 11% cree que la economía va progresando. Ese 88% de desaprobación de la economía sube al 91% si se considera únicamente la opinión de los nativos digitales, es decir, ese grupo entre los 18 y los 24 años. Y entre tanto, el 69% de los colombianos tiene una mala o muy mala expectativa de empleo. Esto sumado a que en la evaluación del país, la evaluación global del país, el 76% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino y tan solo un 20% cree que las cosas van por buen camino en lo que tiene que ver con pues cómo va el país. Las expectativas del futuro del país pues no son muy buenas. El 41% de los encuestados es pesimista frente a las expectativas de futuro del país, mientras que el 21% es optimista. Son pues estos los datos que entrega la encuesta de Jan Haas, encuesta que, insistimos, fue realizada entre el 6 y el 12 de junio en las principales ciudades del país. Fueron encuestas telefónicas y encuestas cara a cara.
Así que, pues muy interesantes los datos que trae esta encuesta de Jan Haas, pero también a la vez muy preocupantes. Y debería estar muy preocupado el gobierno del presidente Duque sobre los resultados que arroja, pues cuando está a puertas de cumplir el primer año de gobierno. Son unos resultados bastante complicados. Los presidentes normalmente cuando ocurren estas cosas en las encuestas, pues dicen que no gobiernan para las encuestas. Lo cierto es que gobiernan para los colombianos y los colombianos no están contentos con lo que está pasando. Al menos eso es lo que refleja esta encuesta de Jan Haas. Es una advertencia, ¿no? Es un toque de llamada. Quiero decirle que en materia de desempleo, las malas expectativas usted la dio bien, pero las buenas expectativas las tiene el 6% de la población. Así es. Bueno, eso es una cosa dramática. Y usted dijo que al gabinete no le iba mucho mejor. No, le va peor. Claro, le va peor. Le va peor al gabinete que al presidente de la República. Esto es una advertencia, es un toque de llamada. Esto no se gobierna con encuestas, ni es para rasgarse las vestiduras. No, es para ser objetivos. Para ser objetivos, el presidente no se está comunicando con la población. El presidente no tiene cosas positivas para decir. Y es que hay temas que son fundamentales. Esos temas fundamentales se están desatendiendo y hay que considerarlos porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y estas encuestas de alguna manera, además cuando son repetitivas y constantes y coincidentes, porque esto es coincidente con la última encuesta que fue de Inbamer Gallup, me parece, que fue la que llevó al presidente a decir que no había razones para el pesimismo y que los pesimistas eran los equivocados. Bueno, son palabras, eso son palabras, pero con palabras no se manejan, no se mejoran las cosas. Lo cierto es que hay un estado de ánimo lleno de depresión y de tristeza, y eso que no había ocurrido para entonces, la caída de la carretera al llano, que desde luego nadie va a decir que tuvo la culpa el presidente y el gobierno, nadie, pero el manejo, las expectativas. Claro, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno frente a esa situación? Bueno, y el presidente en la Costa Azul, en este fin de semana. Entonces pues esos mensajes son mensajes que llegan y que golpean. Recuerde usted cuando los mineros chilenos quedaron atrapados por allá en el fondo de un socavón. ¿Dónde estaba Piñera? Mineros. ¿Dónde estaba Piñera? Piñera estaba fuera del país en una gira. La suspendió inmediatamente y vino a ponerse al frente del rescate de los mineros. Entonces, pues quiero decir que con la tragedia de la vía al llano, el presidente debía estar aquí y no en otra parte, recibiendo homenajes de la señora Theresa May y del presidente Macron a las puertas del Palacio Elíseo. Aquí este era el sitio al frente de las circunstancias. Bueno, en fin, de todas maneras un toque de llamada, y como el presidente es un hombre inteligente, es un hombre brillante, terminará por comprender que no todo el mundo está equivocado y que alguna cosa tiene que hacer para cambiar el rumbo que le ha imprimido a su gobierno, el orden de prioridades, porque la gente está esperando otra cosa. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. En su tradicional línea directa con la ciudadanía, donde más de 1,5 millones de personas le enviaron preguntas, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que la vida de los rusos ha empeorado en los últimos años ante la pregunta sobre el empeoramiento de las condiciones de vida. El mandatario admitió que el país se vio afectado por la caída de los precios de la energía y las sanciones internacionales, pero apuntó que la economía mejoró y destacó los aumentos salariales. Además, aseguró que las autoridades trabajan para revertir esta tendencia a la declinación y enumeró los primeros resultados de esa labor. Putin no le quedó más que decir, esto es realmente así. Y restando la importancia a las sanciones occidentales, también subrayó que la economía rusa se ha visto más afectada por la caída de los precios de los productos de exportación tradicionales, como el gas, el petróleo, los metales, fertilizantes y otros productos de la industria química. El presidente ruso indicó que el año pasado los salarios aumentaron en un 8% y en lo que va del año en un 2,8%.
Los salarios aumentan las cifras promedio ya que la situación es distinta en diversos sectores de la economía, pero muestra la tendencia. Esto fue lo que dijo el mandatario. El salario mínimo en ese país asciende a unos 11.280 rublos al mes, unos 176,4 dólares. Y según el Banco Central de Rusia, hay una inflación que el 10 de junio se situó en el 5%. Según el presidente del Tribunal de las Cuentas de Rusia, Alexei Krudin, más de 12,5 millones de rusos viven por debajo del umbral de la pobreza y calificó de vergüenza esta situación, ya que el país donde crecen los salarios no pueden haber tantos pobres. Por su parte, el gobierno ruso negó este extremo. Estos, doctor, son los resultados de una Rusia que insiste en una economía socialista, mientras que otros países del mundo se abren al capitalismo, se abren a un nuevo mercado e incentivan el emprendimiento. Bueno, con toda consideración, Tatiana, no diga pueden haber, sino puede haber. Gracias, doctor, por la corrección. Con mucho gusto, pero es que no soy capaz de pasarla por alto. Bueno, la situación de Rusia tremenda. ¿Cuántos son 177 dólares al tipo de cambio en Colombia? 177 dólares. Bueno, son más o menos 580 531.000 pesos más o menos, doctor Fernando. Bueno, ¿y cuál es el salario mínimo en Colombia? 828. Bueno, entonces en Rusia el salario mínimo es de 500.000 pesos y en Colombia es de 800.000 pesos. Entonces saquen conclusiones, hagan cálculos y miren cómo son las cosas. Rusia debiera ser el mayor productor de alimentos del mundo. ¿Por qué no lo es? ¿Se acuerda cuando hablamos de los kulaks asesinados por Lenin? El demérito del trabajo de los campesinos agricultores, las expropiaciones, las confiscaciones, las socializaciones de la producción. Rusia tiene las tierras de agricultura más ricas del mundo, pero no produce alimentos. Alguien diría, deje así. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como estaba previsto constitucionalmente, terminaron las sesiones en el Congreso de la República de la primera legislatura, que pasó por un pulso muy fuerte entre el Poder Ejecutivo del presidente Iván Duque y el Legislativo, que tiene amplios sectores que mantienen su apoyo al expresidente Juan Manuel Santos y al proceso con los terroristas de las FARC. Tuvimos durante este año de trabajo en el Congreso un cambio en el estilo del manejo de la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Pues aunque intentaron paros legislativos, reclamaron puestos y presionaron para votar proyectos de ley del gobierno del presidente Iván Duque, como el de TIC o Plan Nacional de Desarrollo, se fue imponiendo una relación donde, a diferencia de lo que pasó en el gobierno Santos, no hubo mermelada sobre toda la tostada. La falta de esas mayorías en el Congreso de la República hizo que, aunque el presidente Iván Duque, de los 159 de la ley estatutaria para la JEP, el legislativo negara aprobar esas objeciones en un debate que se prolongó por lo menos durante 4 meses, con un resultado que no compartimos por la teoría que la misma Corte Constitucional esgrimió para decir que fueron negadas las objeciones. En medio de este panorama, el gobierno del presidente Iván Duque tuvo serios problemas para lograr las mayorías, lo que llevó al fracaso las reformas política y a la justicia, pero logró aprobar leyes fundamentales como la que moderniza las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley que crea el Ministerio del Deporte, avanza la ley que crea el Ministerio de la Ciencia y también avanzó la ley del financiamiento, que fue aprobada durante la primera parte de la legislatura, lo que resulta en un gran logro en medio de un Congreso que al parecer estaba muy mal acostumbrado con la famosa mermelada. El gobierno del presidente Iván Duque obtuvo las mayorías en temas fundamentales como los debates de control político y de moción de censura en contra de sus funcionarios, donde la extrema izquierda no pudo golpear al gobierno nacional.
Recordemos que con la ayuda de algunos diarios internacionales, la izquierda en el Congreso de la República pretendió frenar el ascenso del general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional, y movieron la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, por las muertes de los líderes sociales, un tema que jamás pudieron conectar como una culpa exclusiva del Estado colombiano, que ha reforzado la protección de estos líderes. Se aprobaron iniciativas que van en camino a modificar el acuerdo con los terroristas de las FARC, como el que elimina la conexidad del delito político con el narcotráfico, y otro que pasó la mitad de los debates que requiere, que es el acto legislativo para sancionar a los responsables de agresiones sexuales en contra de los niños, para los procesados por ese delito no puedan pasar a sistemas de justicia especial o haya impunidad. Ayer, precisamente con ponencia de la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, pasó para sanción presidencial, después de la conciliación, la ley para honrar la memoria y la acción heroica de los veteranos de la fuerza pública en Colombia. Esta norma era una promesa de campaña del presidente Iván Duque y hoy es una realidad. La norma busca exaltar y honrar la memoria de nuestros héroes de la fuerza pública que son catalogados como veteranos, lo que les permitirá recibir varios beneficios en temas de educación, en temas de transporte público, acceso a museos y atención especial, como ocurre en los Estados Unidos con los héroes de la patria. Se logró también aprobar, luego de 7 intentos, la ley que prohíbe el asbesto en Colombia desde el año 2021, un gran triunfo para los sectores civiles afectados y víctimas del cáncer que se produce por ese material. No hay duda que el asunto que más polémica causó fue la llegada de alias Jesús Santrich al Congreso de la República, luego de las decisiones desafortunadas por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y por último, doctor Fernando, quiero hacer una aclaración que vale la pena. No es cierto, como lo dicen algunos medios de comunicación, que se hundió la ley anticorrupción por negligencia del Congreso de la República, pues aunque hay muchas cosas que explicar, lo cierto es que se trataba de una norma que tenía serios problemas de legalidad constitucional, porque la proposición para que se acabara con la casa por cárcel en contra de los funcionarios corruptos solo se introdujo en el tercer debate, quebrando el principio de consecutividad, lo que la hacía inviable. Este es, pues, un breve resumen, doctor Fernando, de lo que fue esta actividad legislativa en este primer año. Solamente le observo que no hubo responsabilidad exclusiva del gobierno en la muerte de los líderes sociales. Yo le digo que no hubo ninguna responsabilidad, porque si dice exclusiva quiere decir que puede tener parte de la culpa. No, el gobierno no tiene ninguna parte de culpa en la muerte de los líderes sociales. Ninguna. Eso quise decir muy bien. Bueno. Sí, bueno. Sí, quería decir, sí, pero vale la aclaración, ni más faltaba, claro. Vale la aclaración, porque la expresión no fue afortunada para indicar eso. El gobierno no tuvo, esto no es un crimen de Estado, de ninguna manera, ni en todo ni en parte. Y eso hay que rechazarlo contundentemente. Este Estado no es un Estado criminal. En un minuto estaremos con el señor ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia Pinzón. El tema, obviamente, el problema que se presenta para la agricultura del país a raíz de la obstrucción de la carretera al llano. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Esta es la hora de la verdad.